aquí en la práctica número 1. Y retomando, ¿no? Pues hablábamos que nuestro objetivo pues es que vamos a diseñar un plan de enfermería en nuestros adultos mayores para asegurar un apego a su tratamiento farmacológico. Antes de entrar en materia del caso clínico, pues quisiera que hiciéramos una revisión. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de tener estos documentos en su haber. Y solamente para fines de aclarar algunos conceptos que nos pueden ser útiles para la resolución del caso clínico de este día, vamos a hablar acerca de la digoxina. La digoxina, pues, es un medicamento que tenemos disponible en diferentes formas farmacéuticas. Aquí podemos ver que hablan de la vía intravenosa, porque este texto fue tomado de un libro de medicamentos intravenosos, aunque también se encuentra en forma de solución para administración oral y también en una presentación en tabletas. Independientemente de su forma farmacéutica, el medicamento tiene, pues obviamente sus propiedades exactamente las mismas, ¿no? ¿Qué podemos hablar de la digoxina en términos farmacológicos? Bueno, pues que es un medicamento que pertenece a una clase de fármacos conocidos como glucósidos cardíacos. Y estos glucósidos tienen como principal función inhibir la actividad de una bomba que se encuentra a nivel celular, a nivel de la membrana celular, que se conoce como la bomba de sodio-potasio ATPasa. De esta manera se conduce a que las concentraciones dentro de la célula de sodio y de calcio se modifiquen. ¿Esto qué va a provocar en consecuencia? Bueno, pues que las fibras musculares tengan una mayor propiedad contráctil, ¿no? Y esto, bueno, no es el único mecanismo, hay algún otro tipo de actividad, como que también nos ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca a través de un mecanismo en donde se reduce el número de impulsos eléctricos que se generan en el nodo sinusal. Recuerdan ustedes en la clase anterior que hablábamos de que había un sistema eléctrico en el corazón y que había un nodo SA, un nodo sinusal o sinoauricular. Y es aquí el que funciona como un marcapasos, como ese sitio efector de toda la transmisión cardíaca y lo que facilita la contractilidad. También aumenta el tono vagal, aumenta la contractilidad y la excitabilidad del músculo cardíaco, y todas estas tipos de funciones nos van a permitir tener aplicaciones terapéuticas también en diferentes escenarios. Disminuye la velocidad de conducción y aumenta un periodo de refracción que sucede a nivel de otro nodo que se llama aurículo ventricular. Y de esta manera lo podemos nosotros traducir como que tiene dos principales efectos, ¿no? Uno que es cronotropismo negativo y otro que es el inotropismo positivo. ¿Qué quiere decir? Cronotropismo quiere decir que el medicamento es capaz de reducir la frecuencia con la que late nuestro corazón. Y el inotropismo quiere decir que es la propiedad para que fortalezca o estimule la contractilidad del corazón. Cuando hablamos de positivo o negativo, quiere decir que cronotropismo negativo quiere decir que la frecuencia cardíaca la hace más lenta. Si fuera cronotropismo positivo, querría decir que la aumenta. Y exactamente lo mismo con el inotropismo. Si es negativo, quiere decir que la contractilidad estaría disminuida, pero en este caso es inotropismo positivo y quiere decir que ayuda a que la contracción cardíaca sea más efectiva. De esta manera, todas las propiedades que tiene este medicamento nos pueden ayudar en diferentes escenarios. Uno de ellos es que podemos controlar la frecuencia cardíaca durante una fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia que se caracteriza por estar latiendo el corazón en forma muy acelerada.
y también se puede utilizar en otro tipo de arritmia que se conoce como flutter o aleteo auricular y en la taquicardia auricular. Todas ellas se conocen como taquiarritmias, es decir, que el corazón está latiendo mucho más acelerado de lo que normalmente debería hacerlo. No es efectivo esto cuando tenemos un tipo de descarga adrenérgica, es decir, que el corazón está latiendo a consecuencia de la actividad de sustancias o neurotransmisores endógenos. Se puede utilizar también en una taquicardia supraventricular paroxística. También lo podemos utilizar y a lo mejor es un poco más comúnmente asociado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, aunque no es un medicamento quizá de primera línea. Y también si esta insuficiencia cardíaca se asocia con la presencia de una taquiarritmia, es decir, otra vez el corazón se encuentra latiendo muy rápido. Hay algunas contraindicaciones, como en todo medicamento, circunstancias en las cuales no vamos a poder administrarlo. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, pues la intoxicación digitálica, que es precisamente el motivo de esta práctica, el conocer un caso clínico relacionado a esta condición. Obviamente, si un paciente está cursando con una intoxicación digitálica, sería bastante inapropiado que nosotros continuáramos digitalizándolo hasta que no resolvamos precisamente la situación aguda de la toxicidad. También está contraindicado en la fibrilación auricular que sucede de manera paroxística, es decir, así abruptamente, o la que sucede también de manera crónica en pacientes con un tipo de trastorno de la conducción eléctrica del corazón que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Está contraindicado también en arritmias de tipo ventricular, cuando tenemos un bloqueo aurículo-ventricular de alto grado, es decir, ya tenemos una condición que produce bradicardia como consecuencia, es decir, el corazón está latiendo muy lento. En ese caso, no podemos utilizar la digoxina. Y también está contraindicado en pacientes que se encuentran en un tratamiento crónico con una miocardiopatía de tipo hipertrófica, obstructiva, y por supuesto que la insuficiencia renal es una contraindicación relativa porque podríamos hacer un ajuste de la dosis. Ustedes recordarán en la clase anterior que pues en los diferentes interacciones fármaco-fármaco, fármaco-enfermedad, fármaco con la presencia de alimentos o la presencia de medicamentos o productos alternativos, podríamos observar diferentes resultados o respuestas, tanto de tipo farmacocinético como de tipo farmacodinámico, y hacíamos un énfasis muy especial en que la digoxina es un medicamento que se excreta por vía renal y si el riñón se encuentra deteriorado en su función, obviamente la depuración de digoxina por esta vía pues se encontraría disminuida, lo que en consecuencia aumentaría sus concentraciones y con ello el riesgo de tener intoxicaciones. Ahora, de manera también frecuente, podemos nosotros observar algunos efectos secundarios, aunque no se trate de una intoxicación digitálica, podemos observar sí algunos tipos de síntomas, como cuáles. En el sistema cardiovascular podemos observar la presencia de extrasístoles ventriculares, es decir, Ya no se escucha, profesor.
Chicos, hasta aquí sí me estuvieron escuchando. Disculpen la pregunta. Sí, profesor. No, profesor. A ver, por allá, algunos me dijeron que sí, otros. ¿No se escuchó nada? Sí, se escuchó. No. Nada más. Ok. Bueno, les pregunto porque por aquí se supone que estaba en una sesión y de repente me di cuenta que no se estaba compartiendo mi pantalla. Y cuando me quiso unir me dice que estoy unido en otro dispositivo, no sé en cuál porque solamente es en este donde estoy trabajando. Pero, bueno, a ver, tratando de hacer un poquito, pues un recordatorio de esos efectos secundarios, nos encontramos con que pueden ser de origen cardiovascular, gastroenterológicos, neurológicos, y de tipo cardiovascular podemos encontrarnos con extrasístoles, que son contracciones fuera de un ritmo normal, son ectópicas, son anormales, o que el corazón esté latiendo muy lentamente. En el sistema gastrointestinal, pues podemos observar náusea, vómito, anorexia o estreñimiento. Y en el sistema neurológico podemos enfrentarnos a confusión mental, parestesias o alteraciones de la sensibilidad. Y una visión coloreada, es decir, lo que el término médico que es xantopsia, quiere decir que el paciente tiene la percepción de ver en color como amarillento, a verdoso, como si tuviera una película o unos lentes de esos de mica amarillenta frente a sus ojos. Esa es la forma en la que nuestro paciente podría observarlo. Pues nuestro medicamento, pues bueno, esto nos da unas indicaciones de cómo prepararlo para su administración de tipo intravenoso. Obviamente nosotros cuando hacemos la administración de digoxina, tenemos que hacer un monitoreo, tenemos que hacer una cuantificación en sangre, en plasma o suero, en el líquido que podamos cuantificar. Las concentraciones de digoxina de tal manera que podamos asegurarnos que nos encontramos dentro de un rango terapéutico y que no corremos el riesgo de que se vayan las concentraciones más allá de lo esperado. De manera normal, por ejemplo, hablando de insuficiencia cardíaca, la dosis diaria va desde 0.125 a 0.5 miligramos al día. Y esto, pues bueno, es una dosis que podemos tener de manera continua, aunque les digo, vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste si es que nos enfrentamos a alguna insuficiencia renal o algún otro tipo de interacción de medicamentos en los cuales las concentraciones se van a ver afectadas. Las concentraciones terapéuticas, hablando precisamente de lo que nosotros encontramos en la sangre, van a estar normalmente entre 0.5 hasta 2 nanogramos por mililitro. Esa es la forma en la que nosotros podríamos asegurarnos que si las concentraciones se encuentran dentro de entre 0.5 y 2 nanogramos, estamos haciendo un tratamiento efectivo, estamos en un tratamiento que va a producir la respuesta terapéutica que estamos buscando, pero la digoxina es uno de los medicamentos que mencionábamos. ¿Recuerdan ustedes en esa relación de medicamentos que son de alto riesgo para pacientes adultos mayores, en aquella escala de start-stop, donde nosotros podíamos observar que los medicamentos eran potencialmente, ¿no? Pues no los mejores indicados para un paciente adulto mayor. Y un medicamento de estrecho margen terapéutico quiere decir que las concentraciones terapéuticas están muy cercanas a las concentraciones que se requieren para comenzar a producir datos de toxicidad. Entonces, hablando de la digoxina, nuestro límite de toxicidad se encuentra a partir de 2.5 nanogramos por mililitro, es decir, vean que de 0.5 a 2 nanogramos, que es el rango terapéutico ideal, cuando ya nos acercamos al 2.5, nos enfrentamos a este riesgo de
de toxicidad, ¿no? Entonces eso nos sugiere o nos obliga a que hagamos un monitoreo continuo en pacientes que se encuentran bajo tratamiento digitálico y más aún en aquellos pacientes en quienes se presentan a un servicio de salud y tenemos la alta sospecha de una intoxicación digitálica porque tiene entre su plan de tratamiento digoxina, pero también puede tener algunos medicamentos que podrían causar alguna interacción. En cuestión de sus interacciones, precisamente podemos ver que su efecto y la toxicidad que se podría estar asociada a la digoxina se va a ver elevada por la presencia de diuréticos, con la administración de sales de litio, algunos corticoides. También su efecto se aumenta cuando lo administramos de manera concomitante con amiodarona, flecainamida, propafenona, quinidina, espironolactona, que es otro tipo de diurético, eritromicina, es un antibiótico, tetraciclina, gentamicina, quinina, alprazolam. El alprazolam es una benzodiazepina, la indometacina, verapamilo, nifedipino, diltiazem y los IECA, que si ustedes recuerdan, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como captopril, lisinopril, ramipril, enalapril, pues son un grupo de medicamentos antihipertensivos que también se utilizan muy frecuentemente en nuestro medio. También hay algunos medicamentos que van a reducir el efecto de la digoxina, como son la metoclopramida. Ustedes recuerdan que si nosotros aumentábamos el tránsito intestinal, pues también reducíamos la forma en la que se absorbían algunos medicamentos, en este caso la digoxina, ¿no? La adrenalina, el salbutamol, la fenitoína, la neomicina, rifampicina, sulfasalacina y otro tipo de medicamentos citostáticos, ¿no? Y esto, bueno, es básicamente en términos generales lo que nosotros podemos hablar acerca de la digoxina. No vamos a hacer una revisión tan exhaustiva de este medicamento, pero tenemos la información suficiente para comenzar a hacer un análisis, una discusión de este caso clínico. Entonces, me voy a permitir leerlo y quiero que ustedes también vayan haciendo escuchen atentamente escuchen atentamente el relato del caso clínico para poder resaltar una idea central, clave. Bueno, en este caso clínico nos presentan a una mujer de 74 años de edad, es decir, tenemos un adulto mayor que ya está arriba de los 70 años de edad, que se presenta a un servicio de urgencias, es decir, no fue una atención de primaria, sino que se presentó a un servicio por un motivo de salud que ameritaba un tratamiento urgente. Fue llevado por sus familiares, quien refirió que 2 días previos a su presencia al servicio médico, comenzó con somnolencia, tuvo también confusión mental, lipotimia, que es un desmayo, tuvo vómito, tuvo cefalea o dolor de cabeza y tuvo una disminución del apetito o anorexia o hiporexia, según la magnitud de esta disminución, y se encontraba deshidratada. Es una paciente que está polimedicada y que desconocen las reacciones adversas de los medicamentos que toma y además de los que tiene prescritos por algún profesional de la salud, a veces ella misma ha adquirido medicamentos sin ningún tipo de receta médica, ¿no? Y quizá incluso no solo medicamentos. Recuerdan ustedes que los pacientes adultos mayores pues también son un tipo de pacientes que recurren mucho a los tratamientos alternativos, hablando de productos herbolarios, hablando de productos homeopáticos, hablando de algún otro tipo de remedio no farmacológico para el alivio de ciertas enfermedades. Y como vimos también en esta sesión anterior, entre las interacciones farmacológicas que podríamos observar, están incluidos todos estos productos que estamos mencionando. Ahora,
El tratamiento que tiene esta paciente es un diurético para la hipertensión. Hasta aquí no nos dice cuál clase de diurético, pero tomen nota de que es un diurético para el tratamiento de la hipertensión. Tenemos insulina para el tratamiento de su diabetes. Tenemos la digoxina, por supuesto, para tratar una insuficiencia cardíaca. Y tenemos que a su ingreso pues, le hicieron unos estudios en sangre para monitorear precisamente las concentraciones de digoxina y estas fueron reportadas en 2.5 nanogramos por mililitro, ¿no? Ustedes escucharon hace unos minutos cuáles eran el rango terapéutico y cuál era el límite a partir del cual nosotros podríamos observar ya datos de toxicidad. Pues los profesionales que la atendieron diagnostican que se encuentra cursando con una intoxicación por digitálicos y al entrevistar a los familiares nos dice pues que nadie supervisa la ingestión de sus medicamentos, nadie está ahí al tanto de lo que sucede con nuestra abuelita de 74 años y tampoco saben si esta paciente ha ingerido una dosis duplicada porque se le haya olvidado, porque ella considere que tomar más medicamento le resulte de mayor beneficio a su salud, o porque a lo mejor se equivocó y en lugar de tomar el otro medicamento tal vez para el diurético, en su lugar tomó la digoxina por no haber revisado bien el envase que tenía en su mano. Nos presentan un listado de medicamentos ya con su dosificación, con su frecuencia. Esos medicamentos son los que tienen que anotar en su anexo, que viene un poquito más adelante en este manual de práctica. Y vemos que la digoxina está administrada en forma de tabletas, como les mencionaba, que también nos encontramos esa forma farmacéutica, en una dosis de 0.5 miligramos cada 24 horas, o es decir, aquí sería un poquito más amplio, ¿no? Porque nos dice que solamente lo toma lunes, lo toma miércoles y lo toma viernes. Es decir, es un tratamiento, digamos, intermitente porque no se da de manera diaria, como lo indican aquí, ¿no? Tenemos captopril, que es un inhibidor de la enzima de la convertidora de la angiotensina, UNIECA, en tabletas de 25 miligramos cada 24 horas. Nos indican que tiene omeprazol, 40 miligramos en forma de cápsula y está indicada tomar una de ellas cada 24 horas. Nos indican que tiene insulina NPH, que es de acción intermedia, 10 unidades internacionales para administrar por la mañana. Para la misma diabetes también tiene metformina de 850 miligramos, tomar una tableta cada 24 horas. El ribotril, que ustedes recordarán que hablábamos que los medicamentos pueden identificarse como por su denominación distintiva y su denominación genérica. El ribotril es una denominación distintiva y la sustancia que contiene es clonazepam. Se presenta en este caso como gotas, es un medicamento de la clase de las benzodiazepinas, como lo es el alprazolam, como lo es el diazepam, como lo es otro tipo de benzodiazepinas, pero que comparten entre ellos un efecto sedante, un efecto para inducir el sueño cuando se administra ciertas dosis, o también como ansiolítico. Esta paciente pues tiene indicado 4 gotas para tomar durante la noche en caso de que tenga insomnio, ¿no? Que no pueda conciliar el sueño. Tenemos otro medicamento que también nos indican su denominación distintiva, que es Lasix. El Lasix, su ingrediente, su sustancia activa es furosemida. Es un diurético de la clase de diuréticos de ASA y lo administran aquí en forma de tabletas de 20 miligramos a tomar una de ellas cada 24 horas. ¿Ok? Respecto a sus antecedentes de importancia, nos dicen que, bueno, no hay algunos historial de importancia. Sin embargo, bueno, sí, médicamente hablando, tiene algunas comorbilidades que nos pueden resultar interesantes conocer. Una, es una paciente con diabetes mellitus que por lo menos se tiene conocimiento de 12 años de evolución.
aunque ustedes saben que al momento en que se diagnostica la diabetes mellitus, es probable que algunos años más hayan transcurrido desde que comenzaron a haber todas esas alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Pero bueno, por lo pronto lleva 12 años de evolución. No nos indica si en todo ese tiempo se ha encontrado en tratamiento, si ha sido un buen control, nada, solamente sabemos que es diabética de 12 años ya. Tiene hipertensión arterial secundaria. Aquí vale la pena aclarar que la hipertensión arterial, nosotros por lo general nos encontramos con pacientes que tienen hipertensión arterial y lo asociamos ya con la edad adulta, lo asociamos con la presencia de sedentarismo, de obesidad, de tener estilos de vida como sedentarismo, tabaquismo, etcétera. Y sabemos que la hipertensión arterial se puede clasificar como hipertensión arterial primaria o hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria o esencial es la que es multifactorial, la más frecuente entre nuestro medio, en toda la población. Pero la hipertensión arterial secundaria quiere decir que es la consecuencia de algún otro trastorno en esta persona. Podría ser de origen renal, podría ser de origen cardiovascular, podría ser de origen también de la presencia de algunos tumores secretores de sustancias que son vasoactivas, como hay un tipo de tumor que se llama feocromocitoma, que surge en las glándulas suprarrenales y está asociado con una hipertensión muchas veces incontrolable, ¿no? No tan fácilmente se puede manejar. Y nuestra paciente, además, cursa con insuficiencia cardíaca. Tampoco nos indica si es a consecuencia de la hipertensión arterial o tenga algún otro origen, pero al menos tenemos conocimiento de que tiene diabetes, es hipertensa y tiene insuficiencia cardíaca. No tenemos, aparte de la concentración de digoxina, algún otro estudio de laboratorio que sea complementario. Entonces no podemos saber realmente alguna otra anormalidad si es que estaba presente, ¿no? Ok, bueno, vamos a comenzar entonces la discusión de este caso. Antes de entrar en materia de las preguntas, ¿qué ustedes están frente a una mujer de 74 años de edad? ¿Qué características podrían describir de una paciente así? Imagínense que está frente a ustedes esta paciente. ¿Cómo esperarían que fuera nuestra paciente? Traten de describir su hábito exterior, es decir, su aspecto, si es una persona delgada, obesa, si tiene pues autonomía o requiere algún tipo de asistencia. ¿Cómo se imaginan que sea esta mujer? A ver, María de Lourdes, Lulú, te escuchamos. Pues yo creo que como Seguramente seguramente es es adulto adulto que que pues está está solo, solo, seguramente no tiene una buena alimentación, un aseo a lo mejor no es, ya que ni siquiera con los medicamentos le toman o le prestan atención, a lo mejor en su ropa algo desentrañada, quizás podría ser hasta sucia, por así decirlo. Claro, sí, es fácil, ¿no? Quizá suponer que si nuestra paciente en la misma caso nos describen que el familiar que la llevó no sabe, desconoce muchas cosas acerca de su tratamiento, de su manejo, de cómo es la forma en la que toma su tratamiento día con día, pues es probable que tampoco se entere si ya comió, si no comió, si ya se bañó, si no se bañó, si tiene algún otro tipo de necesidad. Entonces, como esta persona tenemos en este caso, seguramente hay muchas, ¿no? En nuestro medio y pues bueno, realmente refleja quizá
la situación en la que se encuentran muchos de nuestros adultos mayores, ¿no? De ese total abandono o algún grado de abandono. Y esto obviamente pues repercute sobre su cuidado, porque pues una persona que no va a lo mejor por sí misma a tener la misma nivel funcional para poder procurarse sus cuidados, aunque ella tenga toda la intención de que así sea. ¿Alguien más puede agregar algo acerca de nuestra paciente? ¿Qué más podría observar a su llegada? Es una paciente con diabetes e hipertensión. ¿Cómo nos la imaginamos? Y aparte tiene 74 años de edad. Anatómicamente o morfológicamente, ¿cómo creen que va a estar su composición corporal respecto al músculo, respecto a la grasa, respecto al agua corporal total que veíamos en la clase pasada? Eran algunos de los cambios que sucedían durante la edad adulta que tenían un impacto sobre la farmacología, ¿no? ¿Cómo se esperan que sea esta paciente? ¿Con su enfermedad podría tener su piel seca? Podría, ajá. Es una paciente que se encontraba además deshidratada, puede tener su piel, sus tegumentos ahí deshidratados también, la piel, las mucosas. Pero ¿cómo creen que va a estar a nivel muscular? ¿Creen que esté bien conservada o va a haber allá alguna diferencia? ¿No? ¿Perdón? Sí, Karin. Desgastamiento, ¿no, profe? Ay, no entendí muy bien lo que decías. ¿Puedes repetirlo nuevamente? Sí, creo que no me escucha, profe. A ver, ¿alguien podría ayudarle a Carla a ver si la escucho mejor, si ustedes la escucharon? ¿No? Bueno, ¿recuerdan ustedes que en las personas adultas mayores hablábamos de que hay una... Con la piel deshidratada. Se escuchó muy entrecortado. Igual, digo, pueden utilizar también su chat para poder eh, escribir su participación. Sí, Karina, no te escuché muy claramente, pero si puedes escribir lo que tú querías comentar, lo leemos y ya lo incorporamos aquí a la discusión. Decíamos que en cuestión de la composición muscular, corporal, había un fenómeno llamado sarcopenia. ¿Recuerdan ustedes qué es la sarcopenia? Cuando tenía la escasez de carne, ¿no, profe? Cuando tenía que, Karina, perdón, si no, digo, puedes escribir, digo, porque sí te escucho, pero como que... Es la pérdida de masa y fuerza y del funcionamiento de los huesos. No, profesor, en un adulto mayor. Exacto, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular. ¿Querías decir algo también, Reina? También podría ser que tenga un tipo de cuerpo androide y que no tenga masa muscular en la Ajá. Sí, o sea, principalmente pues la sarcopenia es precisamente la disminución de la masa muscular y veíamos que esto de manera fisiológica causaba una disposición de medicamentos diferentes. ¿Por qué? Porque así como disminuía la masa muscular y con ello disminuye el trabajo muscular, ahora sí la autonomía, la función de nuestro paciente, también había una mayor acumulación de tejido graso, ¿no? Va a estar
acumulándose, y en este tejido graso Ya no se escucha, profesor. Listo, ya estoy de vuelta. Nada más se cerró la aplicación. Ya me escuchan, ¿no? Ya se puede ver. Es que se cerró la aplicación y ya estamos de nuevo. Ok. Decíamos que entonces el tejido graso comienza a aumentar y aparte eso, decíamos que el agua corporal total en una persona adulta mayor tendía a disminuir, tendría a ser menor, ¿no? Hablamos incluso de un 54, 56%, y esto, imagínense, sumado a que es un paciente que se encontraba deshidratado. ¿Por qué? Porque tenía vómito, porque también se encontraba bajo tratamiento con diuréticos, entonces la cantidad de líquido que estábamos perdiendo era mucho mayor, entonces era evidente o esperado encontrar deshidratación. Ahora, igual, continuamos. Y respecto a la constitución que decía que se ve de tipo androide, es decir, que tiene un aspecto ya de acumulación de grasa muy propio de un hombre, pues sí, también lo vemos en pacientes con posmenopáusicas, ¿no? Que ya vemos acumulación de grasa en la parte central de nuestro cuerpo, lo que también pues está asociado con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Ahora, nuestra paciente ya llevaba 2 días con somnolencia. ¿Ustedes pueden mencionarme cuáles son esos datos clínicos que son compatibles con una intoxicación digitálica? ¿O por qué es que los médicos o los profesionales de la salud que estaban tratando a esta paciente llegaron al diagnóstico de que se encontraba en una intoxicación digitálica? Pueden mencionar, a ver, levantando su mano para que tomemos así, escuchemos uno por uno. A ver, Aline, ¿puedes mencionarnos uno de los síntomas o de las manifestaciones clínicas de la intoxicación por digitálicos? Ya mencionamos algunos. Con uno solo que nos digas y vamos a permitir que alguien más participe. Profe, cuando hay intoxicación, ¿hay taquicardia? ¿Hay taquicardia o bradicardia, mencionaste? Bradicardia, ¿no? ¿Disminuye? Ajá, es correcto, bradicardia, porque explicábamos que entre los mecanismos de acción disminuía la transmisión o la conducción cardíaca, entonces uno de los síntomas puede ser bradicardia. Sí, perdón. Profe, ¿podría ser igual por la misma deshidratación que tenía la paciente? También, si nosotros tenemos un paciente deshidratado, podría ser que bueno, tenga un impacto sobre su frecuencia cardíaca, ¿no? También puede haber confusión, profe. ¿También cuál, perdón? Confusión. Confusión, así es, confusión, alteraciones del estado mental, desde una confusión a lo mejor muy superficial a un estado más profundo de deterioro neurológico. Igual por la pérdida de masa que tenía la paciente corporal. La grasa, ¿cómo? La pérdida de masa corporal que presentaba. Bueno, porque no comió bien. Exacto, también si una paciente que no estaba alimentándose adecuadamente,
quiere decir que por vía oral no se estaba hidratando, entonces nos íbamos a encontrar con ese tipo de factores que iban a favorecer. Yaret, creo que habías también pedido la palabra, Yareli. También puede ser cambios en su visión, como tener una visión borrosa. Es correcto. Los trastornos visuales que se pueden asociar en un paciente con intoxicación digitálica pueden ir desde solamente ser una visión borrosa a presentarse lo que mencionábamos, ¿no? La jantopsia, que era esa visión con un tinte como amarillento o verdoso. Entonces, sí los fenómenos visuales pueden estar presentes. ¿Qué más? A ver, algún otro que podamos mencionar. De hecho, también dentro de la verdad de la digoxina presenta lo que son los mareos y la cefalea, las náuseas y el vómito, que son síntomas que presentan. Así es. También son algunos tipos de síntomas constitucionales que a lo mejor quizá no son tan específicos, pero sí están presentes, pueden estar presentes, ¿no? Dolor de cabeza, el mareo, la pérdida del apetito, ¿no? Todo ello sí puede ser, estar presente en nuestra paciente. Ahora, la intoxicación por digitálicos puede presentarse de manera aguda o puede ser de manera crónica. Cuando nos enfrentamos a una intoxicación aguda, esto generalmente es por una toma accidental de una dosis mayor a la indicada, o también porque la persona lo hizo con un intento suicida, ¿no? Pero por el otro extremo sucede la intoxicación crónica. Esta es la que de manera gradual va acumulándose las concentraciones de digoxina en nuestra sangre por efecto de otros mecanismos que impiden su biotransformación o su eliminación. Y esto a lo mejor podríamos observarlo cuando tenemos interacciones de tipo farmacológico. ¿Okay? Bueno, a ver. Déjenme regresar al caso. Profe, también el estado de la paciente podría ser por la interacción que tiene la digoxina con otros medicamentos. Creo que otra vez lo sacó el Lulu.
Profesor, no se escucha. Ay, qué barbaridad. Bueno, a ver, ya estamos aquí. Decíamos que, creo que ya están conectando varios, que sí es verdad, cuando nosotros tenemos un paciente adulto mayor, tenemos que hacer un esfuerzo todavía con el propósito de identificar los potenciales interacciones farmacológicas que podrían estar allí tomando un rol para la ocurrencia de reacciones adversas, de interacciones asociadas a este tipo de mecanismos que ya vimos en la sesión anterior. Ahora, de los medicamentos que tenemos aquí enlistados, obviamente la digoxina, pues es el tratamiento que tiene para la insuficiencia cardíaca, lo está recibiendo solamente 3 días a la semana y tiene algunos días allí de descanso, que es una forma en la que también se prescribe para impedir que las concentraciones se acumulen y causen intoxicación precisamente digitálica. Pero, ¿qué sucede con el captopril? ¿Ustedes recuerdan qué tipo de interacción mencionamos al inicio de la sesión que había con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Vean esta parte. Hacen que aumente los niveles séricos de la digoxina, ¿no? Podría ser que sí, que aumente las concentraciones, aunque también cuando hablamos del efecto, quiere decir que se aumenta la potencia, ¿no? de la acción que está teniendo la digoxina en la presencia del tratamiento con captopril, ¿no? Y aunque es una dosis, podríamos decir que relativamente baja porque solamente toma 25 miligramos al día, finalmente sí es una dosis suficiente para poder representar una interacción potencial con digoxina. Ahora, vemos aquí otro tipo de medicamentos, ¿no? Vemos el alprazolam, que decíamos que es una benzodiazepina, el verapamilo, nifedipino, que podrían ser medicamentos también utilizados para la hipertensión arterial o también para algún tipo de arritmia, en el caso del verapamilo. Diltiazem también es un hipertensivo, y los inhibidores de la ECA. Y también vemos que aquí arriba nos mencionan a diuréticos, sales de litio y corticoides. Ahora, de estos medicamentos, ¿cuáles son los que vieron ahí en esa lista de interacciones? Decíamos que el ribotril es clonazepam, es una benzodiazepina. El Lasix es un diurético. ¿Cuál, perdón? El captopril. Ajá, el captopril es uno de ellos. Ya hablábamos que va a causar un aumento en el efecto de la digoxina. La metformina. La metformina, fíjense que no está descrita en este documento que presentamos, y sin embargo sí, la metformina tiene un potencial de también modificar las concentraciones de digoxina. ¿Por qué? Porque resulta que a nivel ustedes recuerdan que hablábamos que la digoxina se elimina por vía renal, que se filtra a través del túbulo renal. Es decir, que es un medicamento que es hidrosoluble, por lo cual puede eliminarse a través de la orina. Pero resulta que también la metformina se elimina por vía renal, pero metformina y digoxina compiten por ese sitio por el cual van a ser depurados. Entonces, o se elimina uno o se elimina el otro, o no se eliminan los dos de la misma forma, lo que puede provocar que aumente las concentraciones de metformina o aumente las concentraciones de digoxina y nos enfrentemos, en el caso del aumento de las concentraciones de digoxina, nos enfrentemos a una intoxicación digitálica, o en el caso de la metformina, pues que el paciente pueda desarrollar algo que se llama acidosis láctica. Entonces, sí, definitivamente también la metformina nos puede dar ese tipo de respuesta. El omeprazol tampoco está descrito en ese listado,
pero el omeprazol sí puede aumentar también las concentraciones de digoxina y de esta manera, pues obviamente también contribuir, ¿no? Si es que no es responsable de la mayor interacción, el efecto que pueda tener un medicamento más el efecto que pueda tener otro medicamento, se van a ir sumando y en consecuencia van a provocar que los las concentraciones de digoxina comiencen a aumentar más allá de lo esperado. El caso del ribotril, les digo, es un medicamento de tipo benzodiazepina, como lo es el alprazolam y el diazepam. En este caso, les digo, es clonazepam. ¿Vieron ustedes en ese listado de interacciones si se encontraban las benzodiazepinas o algún medicamento parecido a este? No, te los pongo nuevamente. Vean aquí. Nos encontramos aquí con el alprazolam. Alprazolam es un medicamento de tipo benzodiazepínicos, pertenece a esa clase de medicamentos que se llaman benzodiazepinas. Entonces aquí este ribotril, que es clonazepam, tiene un mecanismo de acción muy semejante al alprazolam y nos va a dar en consecuencia también un aumento en las concentraciones o en el efecto de la digoxina. Y finalmente tenemos a Lasix. El Lasix es, decíamos, furosemida, y la furosemida es un medicamento también que pertenece a la clase de los diuréticos de ASA, y con ello pues también va a estar contraindicado con la administración con furosemida, con digoxina, perdón. Ok, bueno, miren, también hay otro tipo de condiciones que podrían favorecer la intoxicación por digitalicos. Y esto es, por ejemplo, la disminución del potasio sérico. Si ustedes, por ejemplo, tenemos a una paciente que se encuentra deshidratada, ¿cuál es la consecuencia de la deshidratación? ¿Qué sucede en su cuerpo? ¿Qué está perdiendo nuestra paciente por lo cual está deshidratada? ¿Nos puedes ayudar, Luz, Selene? Pues por el vómito puede estar perdiendo agua y todos los nutrientes. Exacto. Por un lado perdemos agua, por un lado podríamos perder nutrientes si es que no tolera sus alimentos, pero también estamos perdiendo otro tipo de elementos. ¿Cuáles son ellos? Podría ser los medicamentos. Vitaminas. También los electrolitos, los medicamentos, obviamente si los toma y no tolera la vía oral, no van a alcanzar concentraciones terapéuticas. Pero los electrolitos es lo que también nos puede causar otro tipo de sintomatología. Entonces, los electrolitos ustedes saben que son sodio, potasio, cloro, etcétera. Y en la presencia de una disminución de potasio, la digoxina puede también tener un efecto mucho mayor. Ahora, ¿recuerdan ustedes que cuando hablábamos de la insulina también en algún momento de las clases anteriores? Decíamos que en un paciente que se encuentra con hipercalemia, que es el término médico para referirnos a que el paciente tiene elevado el potasio en la sangre, se utiliza la insulina porque además de reducir las concentraciones de glucosa circulante, provocaba también que el potasio que se encuentra en forma extracelular ingresara al interior de la célula. Entonces, si esta paciente está recibiendo insulina, el potasio se va a desplazar al interior de la célula y eso va a agravar la hipocalemia o hipopotasemia, y esto aumentaría también el riesgo de intoxicación por digitálicos. Entonces, todo esto, o sea, la verdad es que de este listado de medicamentos podemos observar que hay múltiples interacciones
que si alguna de ellas no es así, les digo, la más predominante, sí cada uno de ellos puede contribuir a que nuestra paciente haya acumulado concentraciones de digoxina a lo largo de tiempo hasta llevarla a un estado de intoxicación crónica por digital. Ahora, esto respecto a los medicamentos. Si nosotros decimos que es una paciente con diabetes mellitus de 12 años de evolución y el familiar no sabe acerca de su control, ¿cómo podrían esperarse a una persona después de 12 años de tener diabetes? ¿Qué complicaciones podrían haber ya en su cuerpo o en su persona? A ver, que conozcan. Lulu. Pues, Profe, ¿puede ser insuficiencia renal? Uno puede ser insuficiencia renal. Elvia. También puede haber pérdida de la visión, profesor. Pérdida de la visión. Dicen como piel de cocodrilo, o sea, como que se deshidratan. También podrían ser enfermedades del corazón, ¿no, profe? Exacto. O una Sí. cicatrización lenta. Exacto, exacto. Todo lo que están comentando es posible. En primer lugar, es una También paciente, desarrollar úlceras, profe. también puede desarrollar úlceras y con ello pues tener una calidad de vida baja, tener este riesgo de infecciones que puedan agravar su estado. Pero aquí, por ejemplo, ¿alguien más quiere comentarlo? Igual ya podría afectar su presión arterial y igual el colesterol. Exacto, podría tener dislipidemia, o sea, ser una paciente que curse con síndrome metabólico. Pero aquí lo que nos llama mucho la atención es que podría ser que esta paciente, si ya lleva 12 años con diabetes y no ha tenido un tratamiento adecuado, no ha sido suficiente para tener un buen control, podríamos observar insuficiencia renal y esto provocar precisamente que la eliminación, la excreción de medicamentos no sea la más favorable y de esta forma pues las concentraciones comienzan a aumentar y con ello pues el riesgo de reacciones adversas. También es cierto que es una paciente que podría tener disminuida su visión por retinopatía diabética y la consecuencia de esto sería que a lo mejor cuando ella tenga el medicamento para tomarlo no sea capaz de leer ni de qué medicamento se trata, ni de qué concentración es el medicamento, ni Profe, también puede haber daño neurológico, entonces. también podría ser, o sea, si es una persona ya de 74 años de edad, es probable que ya tenga algún tipo de deterioro neurológico como a lo mejor Alzheimer, Parkinson, algún tipo de demencia asociado a la edad adulta, en la cual pues le sea precisamente difícil recordar si ya tomó un medicamento o no lo ha tomado o cuánto tiene que tomar de medicamento y simplemente agarra y se lo lleva a la boca. Entonces, hay muchos factores que podrían condicionar un mal control, ¿no? Decían también que pues una persona con diabetes pues también puede tener otro tipo de daño, por ejemplo, estar asociado con sí la presencia de hipertensión, sí la presencia de enfermedades metabólicas y todo ello contribuir a que la insuficiencia cardíaca pues también sea de difícil control. Muy bien. Ahora, respecto a la hipertensión, decíamos, bueno, pues solamente sabemos que es una hipertensión secundaria, pero no nos dice más acerca de cuál es el origen, ¿no? Obviamente, cuando nos enfrentamos a una hipertensión secundaria, tenemos como profesionales de la salud identificar cuál es la causa, porque muchas de ellas pueden ser tratables, es decir, hablábamos, por ejemplo, de los feocromocitomas, que son un tipo de tumor endocrino, que causan que la presión arterial se eleve, pues el tratamiento es hacer una remoción de ese tumor endocrino y de esta manera pues también se reduce la producción de sustancias que estaban elevando la presión arterial.
Y la insuficiencia cardíaca, pues es un trastorno en el cual el corazón no va a bombear como eficientemente la sangre al resto de su cuerpo. Y esto, obviamente, por ejemplo, uno de los órganos que primero va a tener a resentir la falta de oxigenación o de nutrición, pues va a ser el cerebro. Entonces, imagínense si no hay como tal un deterioro neurológico, el hecho de que haya insuficiencia cardíaca puede provocar a que esa paciente no esté perfectamente concentrada, no tenga capacidad de memoria, no tenga capacidad de recordar eventos recientes o incluso a lo mejor hasta pasados, ¿no? Ok, bueno, pues ya nosotros identificamos a nuestra paciente, ya hicimos una evaluación médica, ya hicimos una revisión de sus medicamentos e identificamos interacciones farmacológicas que son potenciales. Pero el objetivo de la práctica es que nosotros debemos de elaborar un plan de tratamiento. ¿Cuáles son aquellas medidas que nosotros podríamos comenzar a implementar? Es decir, ustedes como profesionales de la salud, como profesionales de enfermería, ¿qué deberían de comenzar a diseñar dentro de un plan de atención de enfermería para que este paciente pueda tener un tratamiento más adecuado, sin riesgo de tener complicaciones como esta, ¿no? Porque esta vez fue intoxicación por digitálicos, pero podría ser cualquier otro tipo de complicaciones. ¿Qué se les ocurre primero al ingreso que podrían ustedes ofrecerle a la paciente para comenzar a tratar su condición? Podría ser un plan de alimentos, porque yo creo que sería algo importante, ¿no? Ajá. Está sufriendo y por lo tanto igual tiene otras consecuencias. Exacto. Sí, tenemos que asegurar que nuestra paciente, porque por su estado, no se ha alimentado adecuadamente y tenemos que procurar ese aspecto. ¿Qué más? Profesor, creo que primero tendría que hacer conciencia en el familiar para que pueda prestarle el cuidado que debe, porque aunque uno haga de alimento o un buen plan farmacológico para apoyar al paciente, si el mismo familiar no le tiene el cuidado o no verificar la medicación, va a volver a pasar exactamente lo mismo. Entonces yo creo que primero se tendría que hacer una conciencia del cuidador para que pueda alimentarla correctamente y poderle llevar un mejor control de su medicamento. Así es correcto. Pues sí, definitivamente esta paciente no puede cuidarse por sí sola, ¿no? Entonces debemos de establecer alguna estrategia en la cual se le puedan otorgar los cuidados de todo tipo, ¿no? Asegurar su nutrición, asegurar su eliminación, asegurar que todos sus alimentos, asegurar también que, por ahí ayúdenme con su micrófono, para que no se escuche feo. Asegurar también que no hay riesgo precisamente de intoxicaciones por un mal apego al tratamiento. Y sí es importante que a lo mejor si la paciente sí se encuentra, hay que evaluar precisamente el estado funcional de ella, ¿no? Saber si sí es capaz de comprender nuestras indicaciones, seguir unas recomendaciones, si tiene problemas visuales, si tiene problemas auditivos, si tiene problemas neurológicos, etcétera. Pero también debemos de apoyarnos con la familia, ¿no? O sea, ser directos con ellos y decirles, bueno, pues que no puede ser que abandonen tanto así a su familiar, sino que tienen que también ellos ser responsables de sus cuidados, de todo lo que puedan ellos de alguna manera contribuir para que nuestra paciente no descuide su salud. Elvia, ¿querías también comentarnos algo? Bueno, es que pues considero también que sería importante llevar su monitoreo, ya que pues como fue una intoxicación en cualquier momento, no es más del tratamiento, pues tenemos que también tener una vía permeable.
Exacto. Sí, estamos hablando aquí, por ejemplo, de que el paciente ya entró al hospital. Nosotros tenemos que iniciar los cuidados que a lo mejor seguimos con todos los pacientes, desde pues, asegurar a lo mejor su respiración, asegurar su circulación, asegurar, en este caso, unas vías permeables para poder administrar medicamentos si lo requerimos de manera urgente para mantener su estado de hidratación y, por supuesto, que tomar un monitoreo, ¿no? ¿Qué vamos a monitorear? A ver, Elvira, Jimena, ¿nos quieres comentar algo? También considero ir que tenga cada mes su revisión para ver si el medicamento o su evolución de su enfermedad, cómo va. O si en vez del medicamento ayudó a lo que uno pensaba. Así es, sí, nosotros podríamos sí encontrarnos con una necesidad también de que este paciente tenga un seguimiento más, más estrecho, más cercano para poder identificar cualquier potencial de que surjan complicaciones, ¿no? Recuerden ustedes que hablábamos en la sesión pasada de un fenómeno llamado prescripción en cascada. ¿Alguien me puede recordar a qué se refería esta prescripción en cascada? Porque es importante ahorita que cuando nosotros revisamos el listado de medicamentos, vamos a identificar algunos que sí son muy necesarios. Por ejemplo, es un paciente con insuficiencia cardíaca, necesitamos administrarle digoxina. Es una paciente con hipertensión, necesitamos administrarle algún antihipertensivo o varios antihipertensivos. Es una persona con diabetes, necesitamos administrar hipoglucemiantes o incluso insulina. Pero tenemos otros medicamentos como eran el clonazepam o ribotril y tenemos otro como es el omeprazol, que entre su historial o entre el caso clínico no nos decían algún síntoma que justificara la presencia de este medicamento. Entonces, a ver, recuérdeme si alguien ya lo tiene presente, ¿qué es la prescripción en cascada? Cuando se prescribía un nuevo medicamento NOPRO para ya tratar otros síntomas que, o sea, derivó el otro medicamento que hizo un evento adverso. Exactamente. La prescripción en cascada es cuando un paciente viene y se acerca a los servicios de salud, identificamos que hay pues una serie de patologías ya subyacentes, ¿no? De fondo, que ya requieren un tratamiento, pero el paciente nos manifiesta algún síntoma que a lo mejor no lo tenía en nuestra última visita y nos dice, ¿qué cree, doctor? Desde que comencé yo a tomar la aspirina que me recomendó para no tener problemas cardíacos, ya me duele la boca del estómago y ahora debo de tomar quiero algo para que me alivie ese malestar. Entonces nosotros en consecuencia administramos algún medicamento que puede ser algún antiácido, simplemente como las sales de aluminio y de magnesio, o administramos algún antisecretor como la ranitidina, o administramos algún inhibidor de la bomba de protones como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etcétera. Y estamos nosotros tratando de aliviar cada uno de los síntomas dando un nuevo medicamento, pero no le damos seguimiento para saber cuánto tiempo lo debe de mantener y en qué momento lo debe de suspender, porque si no, nuestro paciente va a ir acumulando medicamentos y Profe, ya no se escucha. ya estoy aquí otra vez. Bueno, ya nos apaga, pero se cierra el programa. Bueno, ya vamos de gane, ¿no? Bueno, entonces decíamos que si nuestro paciente ya se encuentra polimedicada, pues si nosotros seguimos tratando de parchar cada síntoma nuevo que presenta con alguna otra intervención de tipo farmacológico, pues nos vamos nosotros a
agravar más la condición del paciente y vamos a agregar todavía más el riesgo de interacciones fármaco-fármaco y de reacciones adversas a este tratamiento. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre que hagamos? Les preguntaba, ¿qué tenemos que monitorear en nuestro paciente? ¿Cuáles son en nuestros principios como ustedes como profesionales de enfermería? ¿Qué tienen que estar asegurando? ¿Su presión arterial? Su presión arterial, muy bien. Pues la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la oxigenación. Exacto. Sus Así niveles es. de colesterol también. También, sí. Todos esos elementos, o sea, ¿por qué? Porque van a tener una razón, ¿no? Si nos encontramos con un paciente que se encuentra en un estado agudo, ¿no? De una intoxicación, tenemos que vigilar que su frecuencia cardíaca y su presión arterial, en este caso, porque es un paciente con hipertensión, con medicamentos antihipertensivos, con una insuficiencia cardíaca, vamos a tener un impacto sobre esas variables fisiológicas, ¿no? Frecuencia cardíaca y presión arterial. Pero si también tenemos algún estado... ¿Sí? ¿Profesor? ¿Cómo? Perdón. Que también sería importante revisar su glicemia capilar, ya que pues nuestra paciente es diabética. Ajá, exactamente. Es una paciente diabética. Es probable que la metformina que se está tomando la haya suspendido hace algún tiempo y necesitamos de cualquier manera llevar un registro de glicemia capilar para poder determinar cuánta insulina vamos a administrar para mantener sus concentraciones de glucosa normales, ¿no? Aceptables. Tenemos que evaluar si a lo mejor también dicen estado de oxigenación, colocar un monitor para nuestro paciente y también si nosotros tenemos un paciente que se encuentra con deterioro neurológico, podemos hacer un examen mental para saber cuál es ese grado de afección, si el paciente va a necesitar algunos cuidados en cuestión de tener barandales, de tener un familiar permanentemente con él, de si puede deambular o no, o sea, todo eso lo debemos nosotros de considerar, ¿no? Pero si estamos hablando de una intoxicación por digitálicos y decimos que necesitamos tener la certeza de cuánta digoxina se encuentra en su sangre, ¿qué podemos hacer? Estudios de laboratorio, profesor, en caso de que, por ejemplo, cambien el tratamiento para saber las concentraciones que hay en sangre. Es correcto. Nosotros tenemos que hacer, sí, la solicitud de estudios de laboratorio complementarios y uno de ellos importante es precisamente los niveles séricos o plasmáticos de la digoxina, porque eso es lo que nos va a permitir saber qué tan profundamente se encuentra o qué tan altos se encuentran los niveles de digoxina. Profe, ya nos escucha. Ok. Bueno, ya después de tanto invocar que no se apagaba mi computadora, finalmente se apagó. Estoy ahorita conectado desde mi teléfono. Y en tanto se inicia, vamos a continuar por aquí. ¿Sale? ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Bueno, entonces decíamos que sí. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? No, decía que teníamos que checar los niveles plasmáticos. Exacto. Necesitamos checar los niveles plasmáticos de digoxina y hacer también estudios de laboratorio complementarios como de rutina, ¿no? Sabemos que debemos tomar biometría hemática completa, un examen general de orina, necesitamos
en este caso también una química sanguínea para ver la glucosa, para evaluar la función renal, la función hepática, todo lo que nos permita saber si hay algún tipo de condición que nos desfavorece el tratamiento farmacoterapéutico. Pero también algo importante pues es la medición de electrolitos séricos, es decir, sodio, potasio, cloro, de tal manera que nosotros tengamos la certeza de que si hay una disminución de potasio, pues que hagamos las correcciones apropiadas a través de la vía permeable, ¿no? Que por allí nos decían, ¿no? ¿Qué más se imaginan ustedes que tengamos que hacer respecto a su tratamiento? ¿Se lo dejamos como está? ¿Se lo ajustamos? ¿Le retiramos todo y le volvemos a comenzar todo? ¿Qué se imaginan ustedes que sería algo razonable, algo lógico que tendríamos que hacer respecto al listado de medicamentos que tiene nuestra paciente? Se podría hacer un listado nuevo, ¿no, profesor? Ya que hay otros medicamentos que pueden funcionar quizás de la misma manera de la digoxina y que no tenga tanta interacción con los otros medicamentos para poder tratar todas sus enfermedades. Exacto. Para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de evaluar qué medicamentos sí requiere nuestra paciente y cuáles son, aunque los necesite, tengan potencial de interacción con la digoxina. ¿Qué instrumento podrían utilizar de lo que revisábamos la sesión anterior? ¿Cómo se llamaba ese documento que les compartí en forma de artículo que les puede ayudar a conocer los medicamentos que podrían causar interacción y también aquellos que sí pueden ser recomendables para un paciente dado? ¿Cómo se llamaba el instrumento? Eran dos acrónimos en inglés. El stop, ¿no? Y me acuerdo del otro. Exacto. Sí, uno de ellos es el stop y el otro el start, exactamente. Y decíamos precisamente que en la sección de stop ustedes iban a tener todas esas grupos terapéuticos de medicamentos que podrían interactuar entre ellos, ¿no? Y cuáles son más bien los de alto riesgo en pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, incluso, o sea, médicos, especialistas, no van a tener presente toda esa información así tan detallada, y necesariamente tenemos que hacer una consulta, una revisión en referencias bibliográficas bien confiables, que nuestro paciente pues está en riesgo con los medicamentos que nosotros le podríamos administrar. Y en la sección de START, nosotros también podemos evaluar qué intervenciones podríamos hacer para reducir ese riesgo de utilizar medicamentos podrían ser altamente pues peligrosos para nuestros adultos mayores, y cambiar algunas alternativas. Por ejemplo, si nuestro paciente está, por ejemplo, tiene omeprazol, en nuestro listado de medicamentos nosotros vamos a evaluar si el medicamento realmente lo necesita. Si tiene nuestro paciente un cuadro clínico que es compatible con una enfermedad acidopéptica, que tiene gastritis, que tiene una úlcera péptica, que tiene una úlcera gástrica. Si tiene cualquiera de esos síntomas, bueno, vamos a lo mejor a requerir la administración de un medicamento como el omeprazol. Pero si no tiene ninguno de ellos, a lo mejor lo más conveniente sería retirar ese medicamento y evaluar también a lo mejor si las reacciones que llegara a tener las molestias, por ejemplo, la metformina. La metformina es uno de los medicamentos de los que tienen ahí enlistados que podría provocar que tenga poca tolerancia gastrointestinal. Sobre todo si se toma en ayuno. La metformina se recomienda que se administre con los alimentos o inmediatamente después de los alimentos, para reducir precisamente la intolerancia, ¿no? Entonces, si la paciente
se toma el medicamento en ayuno, porque a lo mejor así creyó que se lo debía de tomar. ¿Qué intervención podrían hacer ustedes para evitar que tuviera molestias gastrointestinales? Se le podría mandar solamente una dosis cada 24 horas después del alimento, de la comida, por así decirlo. Exacto. Ya tiene una dosis de 850 miligramos cada 24 horas, pero a lo mejor la recomendación podría ser decirle, mire, usted el medicamento se lo está tomando en ayuno, pero eso solamente le va a provocar náusea, le va a provocar a lo mejor vómito, distensión abdominal, diarrea, muchos gases. Pero si usted lo toma con los alimentos o lo toma a lo mejor unos 15, 20 minutos después de que usted tomó algún alimento, va a tener una mejor tolerancia y estos síntomas a lo mejor no los va a presentar. Entonces, es una forma en que nosotros podríamos evitar, por ejemplo, el uso del omeprazol, ¿no? O a lo mejor algún médico por ahí le da metoclopramida porque se queje de estreñimiento y sabemos que la metoclopramida pues también va a interactuar con la digoxina, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy, muy congruentes, muy racionales con los planteamientos que hagamos nosotros en todo momento, no solamente con los de tipo farmacológico, sino también con aquellos que tienen que ver con planes asistenciales, desde su alimentación, desde los cuidados que la participación de la familia, la integridad neurológica, funcional de nuestro paciente para que nuestro plan de tratamiento sea realmente efectivo y sea realmente pues fácil conseguir ese objetivo de que nuestro paciente tenga el mayor beneficio y que las consecuencias del usar medicamentos o de una mala intervención, pues que sean las mínimas, ¿no? Que realmente no sea un riesgo, ni siquiera una opción para nuestro paciente, ¿no? Entonces, vean ustedes que, pues bueno, es un caso, no es sencillo, en principio, porque ustedes van a lo mejor están en un proceso de formación y van a decir, bueno, ni siquiera conocemos algunas clases de medicamentos, no sé cuáles son para la diabetes, no sé cuáles son para la hipertensión, pero lo importante de esto es que ustedes puedan darse cuenta cómo dentro de un paciente existe un riesgo permanente de que la combinación de diferentes medicamentos, aunque hayan sido destinados con un buen propósito, podrían, si nosotros desconocemos sus interacciones, podrían causar un perjuicio en la salud de nuestro paciente. Entonces, ustedes son, como lo hemos dicho desde el principio, son parte de un equipo multidisciplinario en donde deben de tomar un papel también activo en reducir todas las consecuencias relacionadas a la farmacoterapia, principalmente en los grupos que son vulnerables, ¿no? Por eso en este curso ya hablamos de los pacientes pediátricos y los cambios que suceden o que hay en ellos, las circunstancias fisiológicas que les impiden disponer de los medicamentos de la misma forma que un adulto, y también en una persona adulta mayor, cuáles son los cambios degenerativos que impiden un adecuado a ver, ya. Es que estaba cambiando la computadora, pero les decía que ustedes tienen que tener esa facilidad, esa competencia para poder identificar cualquier escenario de riesgo para los pacientes y hacer intervenciones para minimizar cualquier tipo de consecuencia de peligro en la vida de nuestros pacientes. ¿Ok? Bueno, miren, ya para completar la actividad de esta práctica, vamos
Ok, creo que ya no va a regresar ahorita mi computadora. Voy a continuar así, con el teléfono. Pero decía que entonces para nosotros completar pues el ejercicio de esta práctica y para obtener pues también la calificación que tiene asignada, van a ustedes hacer un entregable. Ya les voy a describir bien de qué se trata, pero en principio les digo que tienen que presentar este anexo que viene en esta manual de prácticas, en donde anoten allí, ¿no? El medicamento, su dosis, alguna observación ahí, la frecuencia, ¿no? Como está descrito ahí en esa tablita. Pero yo a esa tabla les voy a pedir más bien que ustedes hagan un análisis precisamente de las interacciones, ¿no? Poner la digoxina más, por ejemplo, captopril, si es una interacción de tipo farmacocinética o es una interacción de tipo farmacodinámica, y cuál es la consecuencia que podría haber de esa combinación. ¿Recuerdan ustedes en la clase pasada que veíamos al final una tabla donde decía ahí las 10 interacciones farmacológicas más comunes en los adultos mayores? Y veíamos ahí, por ejemplo, la warfarina más ácido acetil salicílico, y decían ahí cuál es el mecanismo. Decían es una interacción de tipo farmacodinámica porque se potencializa su efecto y hay un riesgo de hemorragia. Entonces vamos a hacer ese análisis sobre los medicamentos que tiene nuestra paciente. Obviamente, les digo, utilizando algún documento de referencia, utilizando algún libro de farmacología para apoyarse, y los documentos que también les hice llegar para que puedan completar esa tarea, ¿vale? El objetivo sigue siendo el mismo, que ustedes puedan identificar, les digo, cualquier tipo de riesgo y de anticiparse a cualquier ocurrencia de reacciones adversas o de consecuencias negativas. Bueno, y solamente ya para finalizar, pues me gustaría que me expusieran, pues su sentir acerca de este caso. A ver, cómo se sintieron en esta práctica. Obviamente, les digo, todavía no hemos entrado de lleno a revisar los medicamentos, sus grupos terapéuticos, clases de medicamentos y sus indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas y todo. Pero, ¿qué les deja esta práctica? A ver, alguien que me ayude de los que no hayan participado. A ver, Ana A. Hay dos, Ana A. A ver, Ana A, pero de fondo como naranja. A ver, es que no me sé sus nombres completos. Creo que soy yo, profe. Sí, dime. Bueno, pues lo que yo me llevo de aprendizaje de esta práctica es pues entendí cómo no se pueden combinar los medicamentos porque interactúan de diferente manera en el paciente y que pueden aumentar pues los síntomas igual, ¿no? O sea, en lugar de ayudar a mejorarlo, pues no, lo empeora. Exactamente. Sí, o sea, nosotros debemos de reconocer que a veces nuestras propias intervenciones podrían no resultar tan efectivas como esperamos y que podrían provocar algún tipo de reacción indeseable en nuestro paciente. Por eso es que la prescripción siempre tiene que ser así muy, muy razonada, es decir, fundamentada, justificada pues en un sustento científico robusto, porque si nosotros lo hacemos así de manera improvisada, pues obviamente estaremos muy alejados de realmente ofrecer un beneficio a nuestro paciente y podemos perjudicarlo. A ver, ¿alguien más? A ver, Andrea. ¿No, Andrea?
También me aparece como Andrea A. A ver, déjame ver si sale. ¿No, Andrea? Creo que no me escucha. A ver, nuestra otra compañerita, Ana de Lentes, perdón por llamarte así, pero para que podamos identificarte. A ver, nada más te alcanzo a ver ahí un poquito de tu ojo, pero no te escondas, no te escondas. A ver, ahí estás. Creo que soy yo, ¿no, profe? ¿Sí soy yo? Sí, exactamente tú. A ver, dinos. Bueno, pues yo creo que sí nos enseña como que la importancia antes de administrar, prescribir un medicamento, hay que comentarle igual al mismo paciente los posibles efectos secundarios que puede llegar a causar, dependiendo del fármaco. Exactamente. Muy bien, Ana. Y fíjate que eso es algo que no mencionamos. Gracias. Eso es algo que no mencionamos precisamente en el plan que nosotros podríamos hacer de manera efectiva. La educación al paciente, la educación a los familiares, no solamente sobre los cuidados que necesitan, sino acerca de la asignatura que estamos ahorita cursando, es darles todos los elementos necesarios para que ellos puedan hacer un uso correcto y seguro de los medicamentos. ¿Cómo? Bueno, principalmente ustedes vieron que en el caso clínico decía que el familiar que llegó dijo, pues yo nomás la traje, pero no sé ni qué tenga, ni no sé nada de ella, ¿no? Igual y a lo mejor hasta el vecino sabía más de la señora que el propio familiar, ¿no? Pero entre lo que... Ajá. ¿Cómo? Muchas veces los acompañantes, pues, no siempre son familiares, a lo mejor nada más son conocidos. Y por eso muchas veces también desconocen. Sí, exactamente. Nosotros a lo mejor asumimos que es familiar, pero resulta que a lo mejor fue el vecino que vio que se sentía mal y la asistió para llegar al servicio médico. Pero suponiendo que sí fuera el familiar, pues nosotros tendríamos que instruirles adecuadamente para decirles, mire, tiene varios medicamentos y es probable que existan algún tipo de interacciones entre ellos, por lo cual usted debe de asegurarse de que los medicamentos los tome dentro de sus horarios, conforme a las dosis indicadas, que no modifique la presentación que se le indicó, que si tiene algún otro malestar, primero consulte a un servicio médico para realmente saber si es necesario tomar un nuevo medicamento, que si acostumbra a tomar tratamientos herbolarios, test, etcétera, infusiones, bueno, saber que también eso necesita notificarlos a su médico tratante para que no haya riesgos de interacciones y por supuesto que decirles, mire, este medicamento solamente y solo lo va a tomar durante los próximos semana porque es un antibiótico y no necesita continuarlo de manera permanente, ¿no? Porque si no les decimos, ellos asumen que el tratamiento lo tiene que seguir durante el mes o los 5 meses que no vamos a ver a nuestro paciente, entonces ahí hay mucho riesgo, ¿no? Entonces hay que darnos el tiempo de educar a nuestros pacientes. A ver, ¿quién más? A ver, bueno, aquí no me salen más. A ver, echen de cabeza a alguien más que por ahí esté despistado. A ver, Yaretsi, no estás despistada, tú sí estás aquí en pantalla, pero igual, ¿qué nos puedes decir acerca de este caso? ¿Qué aprendizaje podrías tener? Yo, porque no todos van a ser pacientes mayores, ¿no? También podemos encontrarnos pacientes pediátricos, adultos en edad media, mediana. Pero tú, ¿qué podrías hacer ahora que ya, incluso ahí mismo en la familia, si tienes algún familiar que toma medicamentos de manera crónica, qué podrías comenzar a hacer, ¿no? A partir de este ejercicio. Bueno, pues yo creo que principalmente pues comentarles que no se deben de automedicar, ¿no? Porque no saben los efectos secundarios que puede tener el automedicarse y el combinar medicamentos que pues al fin de cuentas no saben bien su composición. Entonces pues eso pueden traer varias consecuencias, a lo mejor no ahorita, pero sí más a lejano tiempo puede tener, por ejemplo, daño en los riñones o así de tanta automedicación. Exactamente, sí, completamente de acuerdo contigo.
La automedicación es un problema real, es un problema que no fácilmente se puede resolver y la consecuencia es precisamente sobre la salud del mismo paciente, ¿no? Aunque ellos desconocen las reacciones secundarias, ellos siempre se van a enfocar más a un beneficio terapéutico más allá que conocer cuáles son las contraindicaciones por las cuales no debería de usarlo, ¿no? Y saber que aparte en un adulto mayor, pues ya de por sí tienen unos cambios propios de su edad que van a limitar el funcionamiento de ciertos órganos, las funciones para la disposición de los medicamentos y que si nosotros agregamos además medicamentos que van a provocar algún daño, pues bueno, todo eso puede agravar más el estado de nuestro paciente, ¿no? Y obviamente impactar sobre su sobrevida, sobre su calidad de vida, sobre su esperanza de vida incluso, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros sepamos hacer un análisis detallado de los medicamentos, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario extra que hacer? ¿Qué dicen? ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien? No, ya quieren que se termine. Ya casi terminamos, ¿no? Ya casi terminamos. Pues solamente recordarles que pues, la importancia de esta asignatura, ustedes mismos han manifestado su interés en aprender precisamente el usar de manera adecuada los medicamentos, cómo dosificarlos, pero no basta únicamente en indicarlos, sino también en saber cómo indicarlos, y para ello pues necesitamos conocer también sus perfiles de seguridad y todos estos asuntos de interacciones que son bastante complejos, son muy complejos, pero que cuando tenemos nosotros la inquietud, cuando tenemos una alta sospecha de que algo no está bien acerca del tratamiento de un paciente, pues bueno, esas corazonadas también nos pueden ayudar, ¿no? A evitar, les digo, alguna respuesta inesperada con nuestros pacientes. Ok, y bueno, pues les decía, yo les voy a escribir ahí en Blackboard bien la rúbrica de este entregable para poder completar su asistencia y participación en esta práctica. Y si alguien por ahí estaba pendiente de pasar su asistencia, déjela para que no haya ningún problema. Y seguimos en contacto. Ya saben que cualquier duda pueden acercarse conmigo a través de los diferentes medios que haya disponibles. Y la próxima sesión vamos a entrar ya a otra área interesante, que es el manejo de medicamentos durante el embarazo y en pacientes en mujeres en periodo de lactancia. Entonces, igual, no vamos a ser tan descriptivos acerca de qué medicamentos sí o qué medicamentos no, sino que vamos a ver cuáles son las condiciones por las cuales estas mujeres tienen ciertas razones por las cuales los medicamentos deben de administrarse también de manera muy cuidadosa. Y después de ello, pues ya vamos a comenzar ahora sí a investigar, o más bien a tratar aquí medicamentos por clases terapéuticas, y vamos a aprender ahora sí de cada uno de ellos a qué nos referimos. ¿De acuerdo? Y preguntas, dudas que tengan. No, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿Para cuándo se va a entregar esto? Pues vamos a dejar yo creo que para que se entregue a media semana, la próxima semana, o sea, prácticamente la semana completa, ¿no? La idea, les digo, obviamente van a tener que hacer una investigación para poder, en libros de farmacología, poder buscar de la digoxina cuáles son sus interacciones y cuáles son los mecanismos para que hagan una propuesta de cuáles son esas razones por las cuales está contraindicado hacerlo de esa manera, ¿no?
Entonces, ahí les voy a describir bien de qué manera pueden apoyarse para que lo puedan entregar de manera satisfactoria. Y la recomendación también es que, bueno, cuando pues, se tiene que poner un plazo para entregar esta actividad, entréguenlo dentro de ese plazo porque con algunos compañeros de ustedes, no sé si en este grupo, pues en el otro también, han habido algunas dificultades para el envío de sus tareas y pues si tienen algún tipo de contratiempo, pues también se acerquen al soporte técnico de Blackboard, bueno, de Unitec para el uso de Blackboard, para que sus tareas se puedan entregar sin problema. Los pueden hacer llegar también por correo electrónico, etcétera, pero yo de cualquier manera para asignar la calificación necesito que esté en la plataforma para que se califique por esa vía. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces no habiendo algo más que agregar, les agradezco mucho su participación, el que hayan cumplido también con estos requisitos que tienen establecidos por reglamento para portar su uniforme y pues ya esperamos que en las próximas sesiones, si no tengamos este tipo de contratiempos con la cámara, con la aplicación, que bueno, ya veré de qué manera lo puedo resolver, pero también si alguien tiene también algún problema respecto a su cámara, sus micrófonos, o por lo cual no puedan estar completamente en las actividades, les pido por favor también que lo hagan de nuestro conocimiento para poder buscar alguna alternativa. Estoy leyendo aquí que María pide también hablar conmigo al final de las clases. Claro que sí, María. Entonces, en cuanto terminemos la sesión, platicamos y pues les agradezco nuevamente y de esta manera pues damos por finalizada la práctica del día de hoy. ¿Sale? Que tengan excelente noche, que descansen y nos vemos en la próxima sesión. Excelente fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Bye.